diciendo, en CESIF entendemos que el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios en nuestra comunidad autónoma ha de ser público y público desde el principio al fin, desde el inicio de una campaña de prevención hasta la extinción, por desgracia, de los incendios que se produzcan, ¿no? Desde luego, en ese sentido, lo que tenemos y venimos hoy a denunciar es el foro de negociación. Me acompaña Agustín Argulo, que es técnico de extinción de incendios en León, que es nuestro delegado de ese ámbito y es actualmente vicepresidente del sector de Administración General de Castilla y León, de CESIF, que a continuación desgranará lo que nosotros entendemos necesario de esa necesaria reconstrucción, reorganización, actualización, llamémosla como queramos, que desde luego se ha demostrado caduca e ineficiente en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Bueno, pues lo que yo sí quiero subrayar antes de darle la palabra es que en CESIF entendemos que lo primero que hay que respetar, y en una democracia más, faltaría más, es el foro de negociación adecuado, legítimo. No nos olvidemos que alrededor del 43% de los efectivos de extinción, que para nosotros debieran ser el 100%, pero actualmente ronda esa cifra, son trabajadores públicos y como tal sus condiciones laborales, sus condiciones salariales, el devenir de todos esos efectivos que están claramente en precario en Castilla y León, pues se han de debatir en el foro legítimo. O sea, no estamos pidiendo nada fuera de la normativa que nos hemos dado en este país, que versa y parte de nuestra Constitución, que no es ni más ni menos que la Mesa General de Empleados Públicos en Castilla y León. ¿Por qué nosotros hacemos ese anuncio? Pues porque los trabajadores, no porque lo queramos nosotros, los trabajadores legítimamente nos han designado como la primera fuerza sindical de su representación ante los poderes públicos. Y, por tanto, ese es el foro de negociación y no otro, el que se ha de debatir el devenir del servicio esencial. Pocos servicios hay tan esenciales como la extinción de incendios. Desde luego nos ocupa, nos preocupa y esto, sinceramente, no estamos para bromas. Esto es una tragedia, los incendios están siendo cada vez más tragedia y, como decía antes, hay que actualizarles, hay que abordar. Así, desde luego, lo hemos hecho de forma más oficial que hoy hacemos público y hemos mandado sendas cartas tanto al consejero de Medio Ambiente, que es quien despliega y quien tiene las competencias directas de prevención y extinción de incendios, y de igual manera al consejero de la Presidencia, que es de quien dependen los empleados públicos, que, como digo, suponen el grueso de los trabajadores que vemos en la televisión, pues apagando como buenamente pueden, a veces con un botellín de agua y un pequeño bocadillo, pues nuestros incendios en Castilla y León, ¿no? Yo, sin más, después, si es necesario, apuntaré lo que sea necesario. Le doy la palabra a Agustín Argulo para que desgrane un poco, como decía, ese proyecto, cómo lo vemos, dónde entendemos que se ha de poner el acento y después pues atenderemos las preguntas si es necesario. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Como bien ha dicho, los operativos es un servicio público y tienen que tender, si no ser completamente públicos, 100%, y así lo demuestran ya comunidades autónomas que van muy por delante del operativo de Castilla y León, pues como puede ser los ejemplos de Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Valencia, donde todo el operativo se compone de empleados públicos, 100%. Y lo que no entendemos es cómo se puede negociar en el diálogo social, donde está la patronal, lo que son las condiciones de los empleados públicos, porque, lógicamente, la patronal va a tender a fomentar lo que son las empresas privadas, lo que es la contratación de la parte que sigue siendo mayoritaria en esta comunidad con empresas privadas, y eso es lo que acarrea, como habéis ido viendo toda esta campaña, pues esa precariedad que denuncian todos los trabajadores y las trabajadoras en cuanto a condiciones laborales,
que vienen pues muchas veces por las bajas que se dan, que entre el 30 y 40% sobre lo que se licita. Entonces nosotros, además hace unos años por esta central sindical se consiguió una sentencia en la provincia de León, donde se echó para atrás los parques comarcales de bomberos de la Diputación de León, precisamente porque no se contemplaba que fueran prestados por empleados públicos, como además dice la norma, que los servicios de prevención y extinción de incendios, bien incendios urbanos o forestales, tienen que ser prestados por empleados públicos. Entonces, lo que no queremos es que pase como la situación anterior, ¿no? En el último acuerdo del diálogo social, de los años 18 a 20, lo único que supuso fue aparte de trasladar una pequeña cuantía económica a lo que era el operativo público, porque como bien decimos, si el 43% de los efectivos del total es público, solamente se destinó el año que más, que fue el 2020, con 2,4 millones de euros respecto a los 12 totales, un 20% a la parte pública del operativo. Entonces, no se corresponde los efectivos que hay con la cantidad de dinero que se destina a ello. Y solamente se mejoró una parte de los trabajadores, que son los destinados además a extinción, porque solo se mejoró al personal de autobombas de incendios, de lo que son los camiones, para que entendáis, de incendios, que solamente hacen extinción, pero en ningún momento a la parte destinada a la prevención. Eso se tiene que corregir, se tiene que corregir el que se negocie donde legítimamente están representados los trabajadores, que es la mesa general de los empleados públicos, y en el convenio colectivo, porque nosotros venimos denunciando desde el 2016 un cambio total del operativo, un cambio total que implica que unos cambios normativos, porque tenemos digamos que el decreto que regula el plan de incendios forestales de la Comunidad de Castilla y León, el Infocal, es del año 1999, y el decreto que regula las guardias de incendios del 2004, lo cual, llevamos diciéndoles años y años a la Consejería que está totalmente caduco. Más si cabe cuando hay una ley de protección civil del año 2015 que, en cierta manera, obliga a modificar esos planes. Y recientemente, ya este año, viendo las condiciones climatológicas que había, antes de la presentación de la campaña, desde esta central sindical se volvió a pedir esa revisión y esa negociación que se nos dejó sentados encima de la mesa en el año 17 y que desde entonces no hemos vuelto a saber nada de la Consejería. Entonces, hemos vuelto a insistir hemos vuelto a insistir a primeros de agosto por la publicación del decreto estatal, donde obliga ahora a hacer unos planes de prevención, y la novedad, que es novedad, que incluye también de vigilancia, que hasta ahora normalmente no se hablaba, y de extinción, y que esta comunidad, como el resto, van a estar obligadas a presentar un plan antes de que inicie el año 23 para el año 23. Y lo que instamos, igual que estos otros escritos que hemos presentado más recientemente, a la Consejería a sentarnos en una mesa donde se puedan negociar todos esos aspectos, tanto normativos como de las condiciones laborales de los trabajadores del operativo, que queremos que sea 100% público. Y esas condiciones entran por la mesa, donde queremos, como venimos pidiendo, la categoría de bombero forestal, porque realmente lo que no entendería ningún ciudadano es lo que pasa, ¿no? Que hay trabajadores que se dedican a la extinción de incendios forestales, no están reconocidos como legalmente marca la ley, ¿no? Como bomberos forestales, que es lo que hace. Nadie entenderíamos que por ejemplo, un servicio de extinción urbano fuera prestado por trabajadores de la limpieza o tal, y aquí muchas veces los trabajadores están contratados como peón de montes, peón de caza, por otra serie de epígrafes que no son lo que le corresponde realmente de la labor que realiza, y aparte de esos cambios normativos. Y entonces lo que queremos es que realmente se sienten en la mesa a esta central sindical, porque es una de las que legítimamente está acreditada para poder hacer esa negociación de las condiciones laborales de los empleados públicos. Esos planes anuales son obligatorios,
Y esos planes son ahora obligatorios tanto de prevención, como estaba hablando, como de vigilancia. Y tenemos una comunidad como esta que es la que menos dinero invierte en prevención de todo el territorio nacional, y es donde vienen los grandes problemas, porque no se ha cambiado ese modelo. Se sigue haciendo un modelo de extinción, claro, en base a esa norma que tiene el consejero de Fomento y Medio Ambiente, que todos conocemos de las declaraciones del año pasado, donde a él le parece invertir dinero en el operativo un despilfarro. Pues ahora vemos las consecuencias. Si tú no inviertes en prevención durante el resto del año, y haces esos trabajos silvícolas que nos ayudan después en verano a la extinción, pues el problema es que lo pagas ahora sobradamente pues con los gastos de extinción que este año pues están disparados con los incendios. Hemos tenido los incendios mayores conocidos, y por la falta, que ya lo hemos denunciado y lo conocéis, por la falta de diligencia de la Consejería, por la negligencia de no ver las condiciones que se daban y no disponer de los medios suficientes para poder atajar esas situaciones. Yo creo que más o menos os hemos explicado la situación. Sí, bueno, simplemente añadir y a continuación atendemos las preguntas que creáis adecuadas. Simplemente añadir que el Gobierno de la Junta de Castilla y León tiene que entender que si nosotros en CESIF no vemos disparatado esa exigencia del presidente Alfonso Fernández Mañueco y del propio Gobierno de la atención al Gobierno del Estado y al señor Sánchez como presidente del mismo, de esa, no sé si esa conferencia de presidentes o en todo caso un foro adecuado de debate, pues porque al final la extinción de incendios y la prevención de los mismos es un tema nacional más que autonómico, y el propio Gobierno dice que han de atender a los legítimos porque tiene las competencias para ello, pues de igual manera tiene que atender nuestra exigencia de ser partícipes, de ser los actores principales como primera fuerza dentro de la comunidad autónoma y gran sindicato mayoritario dentro de las administraciones públicas como actor principal, y no se puede obviar esa legitimidad, y así lo hemos puesto de manifiesto, y desde luego nos guardamos nuestra posibilidad de acudir a la vía de derecho si es que se alcanza un acuerdo en el foro que no es el adecuado, que no es el legítimo, y toca, aunque sea mínimamente, una coma a las condiciones laborales de los trabajadores que sí representamos nosotros, no solo nosotros, pero que estamos representados dentro de esa mesa general de empleados públicos. Por nuestra parte, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, encantados de resolverla. Si se habla del 43% de empleados públicos, ¿cuántos serían sobre el total de los trabajadores de Montes, y cuáles son también sus condiciones laborales? Porque muchas veces ellos también han criticado sobre todo las condiciones salariales también que tienen en su trabajo. El número son, aproximadamente en torno a los 2.000, de 1950 a 2000 empleados públicos en relación, el 43% va en relación a los 4.540 que fijaba como efectivos del operativo la Consejería en la comunicación que hizo de la presentación del operativo el 15 de junio. O sea, tomando en cuenta el total, pues representarían eso, sobre un 43%. ¿Y las condiciones laborales, me dices, de la parte pública o de la parte...? Bueno, los privados también se han quejado sobre todo de esas condiciones que son fijos discontinuos. Claro, los trabajadores fijos discontinuos, hay muchos trabajadores fijos discontinuos del operativo que trabajan 3 meses, 4 meses, ¿vale? 4 y medio, y después de 6 y de 9 meses son los mínimos, ¿vale? Entonces, realmente
Muchos profesionales y buenos profesionales a lo largo de los años han ido abandonando. Yo he conocido, compañeros muy buenos trabajadores, pero que abandonan el operativo. ¿Por qué? Porque tú no puedes vivir con 3 meses, con 4 meses, con 4 meses y medio, ni incluso con 6 meses puedes vivir, porque todos tenemos a final de mes unos gastos de hipoteca, de comida, de hijos, de tal, y si tu mes en tu casa no entran en medios económicos, no puedes enfrentar. Mucha gente que le gusta, grandes profesionales de este operativo, se han tenido que ir pues, a otros trabajos que igual no les gustaban tanto, pero que podían pagar las facturas mes a mes. Entonces, esa es la mejora. De la última vez se mejoró a algunos de los de 4 meses y medio y 6 a 9 meses, pero muy parcialmente, aparte de ellos. Y la mayor parte, más del 50% de los trabajadores, no se les mejoró ni un solo mes. Que nosotros no firmamos el acuerdo del 18-20 precisamente por eso, porque más del 50% de los trabajadores no se les mejoraba ni un solo mes. Y claro, ¿cuáles eran los trabajadores que no se les mejoraba nada? Los de prevención, los escuchas de incendios. ¿Por qué? Porque según la Administración, pues que eso estaba caduco, que el sistema con las cámaras que a bombo y platillo anuncian, que después dan un montón de fallos porque realmente no están todavía ajustadas a lo que es la realidad, vamos, no se ajustan a la realidad de los incendios, y la mayoría de las incidencias que te dan pues son por tejados que brillan, incluso el propia salida y puesta de sol, bueno, dan un montón de fallos. O sea, no se puede pretender sustituir a un vigilante de incendios, a una escucha de incendios, que no es solamente que te dé, porque después te ponen las estadísticas y dicen, no, es que solamente nos dan un tanto por ciento de incendios, porque ahora el 112, bueno, como sabéis, estamos hoy en día todos por las carreteras, por el monte, y muchos avisos nos llegan del 112, pero no solamente ese primer aviso. Un vigilante de incendios, una escucha de incendios, cuando nos llaman a la central, que yo hago de jefe jornada, te da las características del humo, te dice la vegetación que está alrededor, te dice cómo es ese humo, y en función de todo eso mandas una serie de medios u otros, que eso nos da una eficacia a la hora de qué es lo que tenemos que enviar y qué es lo que hay que llevar para poder atajar ese incendio y dejarlo a poder ser, pues eso que sería lo óptimo en un conato, o bueno, que sea el menor incendio posible. Eso no se valora por la Administración. El trabajo que hacen, y es que porque ven a un montón de kilómetros, porque tienen también sistemas de visión para poder... Y esa información que te da no te la da nadie. Pues todos esos trabajadores no fueron mejorados en un solo mes. Eran despreciados en aquellas reuniones porque decían que eso estaba caduco y que no tenían... Y hoy en día siguen siendo primordiales en muchos incendios para poder atajarlos y para mandar los medios adecuados a esos incendios. Y por eso nosotros en aquel momento nos levantamos. Y de aquella vez medianamente se hizo mal, porque vale, se hizo un reparto que, como os he dicho, de dinero no se ajusta, porque solo destinaron un 20% a la parte pública cuando los trabajadores representan un 43%, pero bueno, dentro de esos 2,4 millones de euros del 20, bueno, 1,318, 1,8 el 19 y 2,4 el 20, ahí sí nos sentaron a los representantes sindicales de la mesa general, que en ese momento éramos CSI, UGT y comisiones obreras, nos sentamos a negociar. Otra cosa es que no llegues a un acuerdo, porque lo que planteaban no era lo que nosotros considerábamos que tenía que ser la mejora, pero sí nos sentamos. Y lo que estamos atónitos es cómo ahora se puede negociar o hablar en las notas de prensa que hace la Consejería de mejoras de las condiciones de empleados públicos y que nosotros no estemos sentados en esa mesa. Entonces, los acuerdos que se alcanzaron dentro del diálogo social, en el que están ustedes, porque están en comisiones, y la patronal, ¿no les parecen un avance, no les parecen bien? Ahora, Sí, los acuerdos que ha presentado además el consejero como un éxito para conseguir mejorar el operativo. desconocemos, porque vemos esas notas de prensa, pero que dan pinceladas, pero desconocemos en la base de esos acuerdos, porque además entendemos que todavía no están cerrados, pero lo que nosotros no podemos estar de brazos cruzados ante cuando ves una nota de prensa donde está hablando de que se están negociando las condiciones de empleados públicos, porque habla de puestos de vigilancia, esos son todos empleados públicos, y en la segunda nota de prensa, creo que es la de 1 de agosto, está hablando de la mejora de las condiciones de los trabajadores del operativo, y casi la mitad son empleados públicos.
Entonces, el acuerdo del diálogo social para ustedes que es un... No es legítimo, para nosotros no es legítimo porque no están representados los trabajadores, o sea, la representación sindical de esos trabajadores del operativo. Una cuestión es que hagan el reparto económico de lo que quieren destinar a lo público y a lo privado, porque como está ahí la patronal, están los empresarios. Una cosa es que quieran hacer ese reparto, ¿no? De decir, vale, voy a seguir destinando más medios económicos a la parte privada. Lo podrán, vamos, nosotros como central sindical no nos parece normal porque ya les damos la justificación de por qué tiene que ser 100% público. Además tenemos sentencias que te acreditan el porqué. Pero lo que no puede ser es que una vez que hagan ese reparto de lo público y lo privado, que sigan negociando en ese foro que no es el competente las condiciones de los empleados públicos. Toda la mejora del operativo a nosotros nos parece bien, pero claro, se tiene que negociar con al final, en ese ámbito, fuera parte de lo que nos pueda parecer o no parecer, que eso se valorará cuando se conozca, como dice Agustín, porque ahora lo que conocemos únicamente son ruedas de prensa o declaraciones, el pacto como tal, hasta donde sabemos, no existe. Y si es que se alcanza ese acuerdo, bueno, pues será un acuerdo, vamos a decir, como si para que me entiendan, como si ahora mismo nos sentamos con toda la buena fe del mundo los que estamos en esta sala y llegamos a un acuerdo sobre las condiciones de los medios de comunicación en Castilla y León. Pues seguro que tenemos mucha voluntad y seguro que podemos llegar a algo hasta bonito, hasta curioso, ¿no? Pero es que no estamos legitimados para ello. Es que en democracia es tan importante la forma como el fondo. Y la Mesa General de Empleados Públicos es la única, con la ley en la mano, legitimada para negociar, como bien ha dicho Agustín, negociar las condiciones salariales y laborales de los empleados públicos. Más cuando hablamos de un servicio esencial y CESIF, como primera fuerza dentro del ámbito, pues es al menos tienen la obligación de escuchar nuestros postulados, ellos presentar su borrador, faltaría más, y la otra parte, faltaría más. Hay que recordar que Comisiones UGT están representados también en la Mesa General de Empleados Públicos. Me gustaría escuchar a los compañeros de la Federación de Pública qué opinan de todo esto, porque les están obviando de la negociación. Y luego hay algo que es de perogrullo. Ahora mismo, Agustín, yo me encanta escucharle en este tema. ¿Por qué? Porque es el que sabe. Entonces, no es que, aparte de que estamos legitimados, aparte de que somos la primera fuerza y como tal los trabajadores así lo han decidido y así ha de respetarlo el gobierno de la región, pero es que además somos los trabajadores, en este caso los de medio ambiente, como el caso de Agustín, que sabemos de lo que hablamos y nos tienen que escuchar. Pero es que además, repito, formalmente tienen la obligación de escucharnos. Para que me entiendan ustedes, yo ni quito ni pongo gobiernos, ni quito ni pongo consejeros, pero respeto la legitimidad del gobierno de la región porque los ciudadanos de Castilla y León así lo han decidido. Bueno, pues lo único que pretendemos, lo único que pedimos es algo tan simple como que se respete la negociación colectiva contemplada en la Constitución española. Ni más ni menos. Hablaba incluso de otras medidas. ¿Qué plazo se dan para tomar otras medidas? ¿Cuánto tiempo puede ser? Bueno, pues nosotros, yo creo que la negociación ya va tarde en todo caso, pero va tarde no este año. Agustín recordaba que nuestra exigencia de que ya veíamos porque algo sabemos de ello y que de 2016 lo venimos reivindicando, bueno, pues cuanto antes, eso cuanto antes. Cuando decía que nos guardamos esa vía de derecho, esa posibilidad de acudir al amparo de los tribunales, bueno, pues si es que ese acuerdo se produce y ese acuerdo, como digo, toca las condiciones de un servicio público esencial del cual forma parte en una gran mayoría o en una gran parte empleados públicos, pues lógicamente no lo admitiremos, lo cual no quiere decir que dentro de ese acuerdo pueda haber recetas magníficas. Pues seguro que sí, pero tendrán que escuchar las nuestras y tendremos que llegar a ese acuerdo o no.
Pero en todo caso, el foro es el que es el formal, y es el que contempla la ley en nuestro país y, por supuesto, nuestra comunidad autónoma. Nada más. Pedimos algo tan simple como eso. ¿Y la dimisión del consejero de Medio Ambiente se la plantean pedir también? La llevamos pidiendo todo el verano, desde Sí, el incendio de la Sierra de la Culebra. Pero sinceramente, fuera parte de la dimisión del consejero de Medio Ambiente, de Suárez Quiñones en este momento, pero es que en el 2016 había otro. Bueno, lo que queremos es cambiar el modus operandi, cambiar el modelo que se ha resultado y se ha demostrado que lo que venimos diciendo en 2016, por desgracia, no nos equivocábamos. Hay que cambiar el modelo, hay que pensar más en la extinción y, por supuesto, tiene que ser 100% público, porque, como apuntaba Agustín, tras la sentencia de la Diputación de León ganada por nosotros, en su momento, tiene que ser un operativo y un servicio desplegado por empleados públicos. Hablamos de un servicio. Y ese es el modelo que queremos. ¿A dónde llegaremos? Bueno, pues nosotros seguiremos intentándolo, pero desde luego en los foros adecuados, como no puede ser de otro modo. No sé si tenéis alguna cuestión más. Pues muchas gracias y bueno, pues seguiremos informando de cómo acontece todo esto.